Muy bien, vamos con la ayuda del Señor, hoy a comenzar. Yo no sé si voy a continuar mucho tiempo más, el mismo tema, hablar sobre las parábolas, mayormente las parábolas del Señor. Vamos a orar antes. Padre amado, tanto necesitamos de tu guía, tu dirección, para que todo cuanto digamos coincide plenamente y sea armonioso con lo que tú realmente nos enseñas en tu palabra. No pretendemos que sea fácil, no lo es. Y si tú no tomas control de aquel que habla tanto de su mente como de sus labios, de manera de exponer tu palabra, naturalmente caeríamos en un error muy grave. Pero confiamos en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, si ustedes se dignan a hacerme un poco de atención, ¿por qué no abren la Biblia en Mateo 13? Allí es donde hay bastante parábolas. ¿Y qué es parábola? La primera cuestión que debemos definir. Bueno, parábola significa usar, por ejemplo, ejemplos conocidos para enseñar o ilustrar algo desconocido. Jesús se enfrentó muchas veces con la necesidad de usar parábolas porque él tenía enseñanzas espirituales y volcaba eso a algunas cosas materiales y de esa manera la gente podía entenderlo mejor. Con el correr de los estudios veremos algo que es digno de consideración muy seria. Y ahora, ilustrar es muy importante lo que uno quiere comunicar. Creo que muchos de ustedes que han ido o siguen yendo y estudiando en instituciones superiores, si tienen buenos profesores, ellos les están enseñando y de alguna manera pizarra al alcance, hasta ilustran en esa forma, que no está mal. Por ejemplo, Jesús habló de la siembra y la cosecha. Por supuesto que él habló a una audiencia que conocía esto. Tal vez hoy hablarían del, para nuestro tipo de ambiente, del celular, hablaría de vehículos, de aviones, de barcos y cosas por el estilo. Pero entonces él usó lo que ya la gente conocía. Bueno, también habló de trigo y cizaña. Ahora, el trigo era naturalmente lo que ellos querían cosechar porque sembraban trigo. Pero resulta que luego, tal como él luego dice, cuando aclara esto, que vino el enemigo y sembró cizaña, que es completamente otra cosa y dañina. Incluso impide que se desarrolle bien lo que el dueño del campo quería que creciera. También usó la parábola de la vid y la higuera. Ahora, la vid es la planta que nos da uvas y naturalmente la higuera ofrece frutas muy, muy sabrosas. A mí me gusta mucho. Si hay alguna fruta que me gusta, yo a veces pienso que tal vez la fruta que era prohibida en el huerto del Edén era el higo. Usted dirá, yo ni sé qué es eso. Bueno, la culpa no es mía si usted no sabe. Yo sí sé muy bien y es muy buena. Y si es de esas, porque hay dos clases, hay una que es negra y otra que es verde. Y uno diría, bueno, si yo tuviera que optar por cuál de ellas, me parece que esa negra se ve mejor, más madura y tal. No. Ni pensar. La otra, la que es verde, es blanda, es rica, es única. Así que si algún día me quieren regalar una canasta de higos, ya saben. Y hay muchas más que él usó y no vamos a tocar tanto esto. Pero luego viene otro término, muy poco conocido. Me refiero a hipérbole. ¿Y eso? No es guaraní. Tiene que ver con el uso, por ejemplo, de términos
extremadamente desmedidos. Y tenemos ejemplos en la Biblia, muy claros. Por ejemplo, cuando él dice, es fácil ver la paja en el ojo ajeno sin ver la viga en su propio ojo. Eso es hiperbólico, un mensaje o expresión hiperbólica. Y también él usó otros equivalentes a esto. Usó cuando dijo que era fácil eso, y usó luego otros detalles, como por ejemplo el de entrar por el ojo de una aguja para un camello. No todos interpretan igual esto. Algunos dicen que, y esto ustedes pueden encontrar en Marcos 10, 25, más fácil es entrar, dijo él, a un camello, por supuesto cargando quién sabe cuántas cosas, por el ojo de una aguja, que un rico en el reino de los cielos. Eso es una exageración muy grande. Nunca, depende también qué se entiende de ojo de la aguja. Hay muchos que dicen, y yo me inclino a creer también que es a eso al que él se refirió, que no se refiere a la aguja, que es para coser, y tiene allí un pequeño agujerito para poner el hilo, y luego coser, etcétera, sino que se refiere a la puerta. La ciudad de Jerusalén estaba totalmente protegida por un muro, y tenía puertas, cada puerta tenía su nombre, etcétera. Y había una puerta que era la puerta por donde entraban los comerciantes. Traían su mercadería y llegaban hasta allí. Si llegaban fuera de hora, ya estaba cerrada la entrada, entonces el guardia que estaba allí no les permitía entrar. Pero dentro de la puerta grande había otra chica, así como a veces vemos en esas puertas metálicas que cierran un comercio, pero allá hay una puertita chica porque alguien, ya sea de adentro, quiere salir o quiere entrar, que tiene llave y puede entrar, no hay problema, no necesita abrir toda la puerta. Pero el camello tenía carga. Para poder entrar había que sacar todo de encima del camello y entonces entrar y luego ir cargando esas cosas otra vez cuando ya estaba adentro, porque ese vehículo marca camello tenía que irse más dentro de la ciudad. Entonces, por supuesto que eso era incómodo, pero no imposible. Ahora el camello, aun si usted quiere subir y andar como a caballo, tiene que arrodillarse el camello. Usted sube y el camello con usted encima se levanta. Cuídese mucho porque puede caer, y si le pisa el camello, chaucito Paraguay. No más. Ese es el cuadro que podemos ver hasta hoy. Y algo ahora que se llama fábula. Uno dice, todo el mundo sabe qué es fábula. No es tanto. Bueno, a veces la fábula consiste en animales. Se supone, alguien escribe una fábula y dice que un perro habló con otro perro y le dijo tal cosa, y etcétera, etcétera. Todo imaginario. Sabemos que no es verdad, pero como fábula está bien. Pero también existe otro caso donde la fábula consiste en plantas, bosque, donde los árboles se hablan. Un buen ejemplo tenemos en Jueces 9, 8 en adelante, pero yo no voy a leer hasta el 16, aunque lo ideal sería, aquellos que quieren entender mejor de qué se trata aquí, voy a leer parte. Versículo 8 dice en Jueces capítulo 9. Fueron una vez los árboles,
a elegir reyes sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir y ser grandes sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú y reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grandes sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió: he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza. Fíjense bien aquí, todos, unanimidad, ¿verdad? Pero ¿qué están escogiendo? Respondió a la zarza, y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid y abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. Y ahí sigue. Si uno lee un poco más, se dará cuenta que la cosa estaba muy seria. La parte que hizo ese tipo de elección, que era muy fuera de lugar, era la parte norte de Israel. Israel se había dividido, el sur quedó, y allí quedó como siempre era mejor que el norte. Allí quedó Jerusalén como capital. La parte norte adoptó como capital a Samaria. Bueno, poco a poco las cosas iban empeorando y ahora necesitaban rey, y la forma que los árboles tomaron el asunto nos hace ver claramente que no fue fácil. Vamos ahora a la primera parábola que vamos a ver. Es la parábola del sembrador. Mateo 13, desde el versículo 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, para nosotros tal vez esto no es muy claro, porque no estamos en este tipo de labor, pero ellos sabían muy bien de qué se trataba. El sembrador salió a sembrar. Lo que nosotros hacemos cuando comemos lo que es producto de la siembra, vamos a un supermercado, compramos harina o compramos ya pan listo para comer, engullimos ese pan hecho todo. No hay problema. No nos importa quién lo sembró, dónde se sembró, cómo se elaboró la harina, etcétera, ni cómo luego se preparó ese pan. Eso es todo lo que nos interesa. Lo otro
ya pasó, ya lo hicieron otros y está bien. Pero Jesús estaba hablando a una audiencia que conocía esto. Muchos de ellos hacían ese trabajo. Y el hecho que él diga que había diferentes terrenos, por ejemplo, junto al camino, bueno, eso significa que el camino, como es tan aplastado y duro, la semilla fácilmente es vista por las aves que vuelan. Y mientras volaban, tragaban esa semilla que ya no pudo, desde luego, germinar, porque no pudo ser cubierta por la tierra. Así que ese es un problema. Luego, como si esto fuera poco, cuando caía sobre algo de tierra, como no era suficiente, luego no pasaba mucho tiempo y al no poder profundizar raíces, porque de ahí viene la savia y las plantas así crecen cuando llueve, de eso se encarga el Señor. Pero el sembrador debía saber qué está haciendo, si está sembrando. Hay muchos que si tienen poco campo, ponen algún espantapájaro por ahí. Y yo recuerdo que en mi pequeño lote que tenía allá no en este país, era una planta de higuera, justamente. Y puse a un espantapájaro sobre la planta. Los pájaros venían y se sentaban sobre el espantapájaro. Cuando le puse corbata, no venían más. Reconocieron mejor que eso no era juguete, pensaban que era yo. Y entonces yo todavía usaba corbata. Acá no se puede, hace mucho calor. Y bueno, pero ese es el cuadro. Y él está presentando en una forma tan bien ilustrada, tan claro, pero ¿cómo se aplica eso en el campo espiritual? Bueno, yo creo que aquí mismo aparece las personas que escuchan la palabra de Dios, a veces como que se entusiasman mucho. Eso sí, eso yo buscaba, es la verdad, esa es la verdad. Yo lo comprobé en la Biblia y así es. Y piensan, por ejemplo, si son jóvenes que en la casa le van a llevar así en andas como el papamóvil, contento porque mi hijo ahora ya es cristiano, etcétera, etcétera. No, a veces le tratan como una basura y le amenazan, etcétera. No hay nada de lo que esperaba. Entonces, claro, se desilusiona y cree, ¿cómo es posible? Yo creí que lo que hice es la mejor decisión de mi vida, y es cierto, pero pretender ahora recibir alabanza y admiración y todo esto es una locura. No va a ser así. Los pájaros que van y se tragan las semillas de donde no deben, no preguntan si hay permiso, a nadie pregunta nada. Si el dueño luego se enoja o lo que fuera, bueno, que se haga lo que quiere, pero ellos hacen su trabajo. Y así por el estilo. Luego, en el versículo 10, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente,
y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo les sane. Pero bienaventurados vosotros, o vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ustedes habrán notado que aquí dice, se conviertan o convertirse. Los judíos tenían que convertirse. Ellos no entendían absolutamente nada del nuevo nacimiento. Un buen ejemplo es el Juan 3, cuando Nicodemo, que era un principal entre los miembros del Sanedrín, y sin embargo él no entendía esto. Y es probable que él sí se convirtió. Los judíos tenían, porque la conversión es regresar. Y ellos, por supuesto, tenían que entender que era tiempo para regresar a los principios que Dios les había entregado desde los días de Moisés. Si no lo hacían, bueno, pagarían muy caro, porque eso no quiere decir que ellos se salvaban sin regeneración. La regeneración para ellos era más difícil que para los paganos, los gentiles. No hay prácticamente ningún caso de problema serio de los gentiles como lo era con los judíos. Ellos, cuando oyeron el Evangelio, se tragaron todo, por decirlo así, tanto en Asia Menor, donde hoy está Turquía, en la parte, en el resto de, incluso de Israel mismo, donde había gentiles, vivían, y por todas partes luego llegó hasta el Evangelio, hasta Europa, a Grecia, por ejemplo, pero no tenían ellos mucho problema. Para ellos eran una gran bendición. El problema eran los judíos, como no solamente no creían, sino que causaban serio problema y dificultad a los gentiles que creían. Recordamos, creo yo, muy bien lo que ocurrió con aquellos que comenzaron a insistir a que los gentiles se sometieran a ciertas prácticas que eran dadas a los judíos en la ley de Moisés. Y ellos tenían luego, los cristianos de allí, junto con Pablo y Bernabé, ir hasta Jerusalén para averiguar qué hacer con eso. Era un serio problema. En el libro de los Hechos, vamos a ver esto, porque es muy, muy interesante verlo con lo que ya estamos hablando. Es en el capítulo 15. Y gracias al Señor que Él nos ayuda a entender todo esto mediante su palabra. Dice entonces en el versículo 1, capítulo 15, entonces algunos de los que venían de Judea, o sea, de la iglesia de Jerusalén, a los hermanos, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Aquí hay dos problemas muy serios. La circuncisión era asunto del 8º día para el muchacho. Después de nacer, al 8º día, era para él, no para más allá. Pero ellos exigían. Y la segunda cosa es que insistir en esto es pisotear la salvación por gracia, porque ya ahora ellos estaban confundidos, ellos no tenían Biblia. La única referencia que ellos tenían para ver qué hacer, cómo resolver esto, estos hermanos nuevos, era de alguna manera comunicarse con Jerusalén, pero no había teléfono ni nada, había que viajar. Bueno, entonces dice más adelante, ellos pues, vamos a ver, versículo 2, como Pablo y Bernabé
tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. Ustedes se imaginan a Pablo y Bernabé hablando y diciendo: hermanos, ¿qué están hablando ustedes? Basta con eso. Pero estos sinvergüenzas aparecen hasta hoy por cualquier lado. Y vienen y dicen: si usted no habla lengua, usted no tiene la plenitud del Espíritu. Usted necesita la llenura. Tiene que hacer algo. Y si usted le pregunta qué es eso, se comienzan a confundir como el camino el caballo viejo, el pingo viejo que ya estira las patas traseras. No puede levantar, porque está muy viejo. Ellos tampoco pueden galopar, pero hablan de lo que no entienden. Por eso, estos hermanos de allá, de algún lugar de Galacia, por ejemplo, Pablo y Bernabé fueron enviados a Jerusalén, y algunos otros con ellos, a los apóstoles, los ancianos, para tratar esta cuestión. Ahí estaban los apóstoles en la iglesia en Jerusalén, y ellos querían tratar. Dice, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos, mientras aquellos ignorantes y buscan pleitos causaban daño, tristeza, preocupación. Aquí están estos hombres de Dios que traen consigo gran gozo. Dice, y llegados a Jerusalén, versículo 4, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Siempre habían esos que se levantaron, levantan la mano: hermanos, silencio, yo voy a hablar ahora. Y después de mucha discusión, fíjense ustedes cuánto había que invertir de tiempo para algo que era solamente para frenar a esos que decidieron ser bebés siempre. Entonces, después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo. Pedro estaba allí y tenía mucho respeto, porque fue él quien abrió las puertas a los judíos, Hechos 2, y fue él quien abrió las puertas del Evangelio a los gentiles, Hechos 10. Entonces, naturalmente, él tenía mucho respeto. Pedro se levanta y él dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos, que estaba hablando de esos gentiles, un yugo que ni nosotros, ni nuestros padres, ni nuestros padres podían llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor, el Señor Jesús, seremos salvos de igual modo que ellos, es decir, los gentiles como los judíos. Entonces toda la multitud calló, y naturalmente de ahí en adelante dice que ellos decidieron
que definitivamente por unanimidad ellos decidieron que hay que mandar una carta y animar a esos hermanos que ya estaban con cierto temor. ¿Cuál fue el resultado de la carta? Y bueno, versículo 27, parte de lo que dice la carta. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación y otras cosas pequeñas ahí menciona. Versículo 30. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, reuniendo a la congregación, entregaron la carta habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. La carta fue de consuelo. Quiera Dios que nosotros seamos tan útiles como lo fueron ellos para resolver problemas. Los pastores, los que están al frente de las iglesias, muchas veces tienen que estar vigilando porque el enemigo no duerme. Él siempre está activo, mucho más activo que nosotros. Y más de una vez, un misionero hace un trabajo. Aquí tenemos en nuestro Paraguay algo parecido. El hermano Magno y el hermano Milciades y otros hermanos con ellos están haciendo un trabajo pero titánico, muy difícil en el interior. Y lo que más piden es realmente alguien, gente, no uno o dos o tres, muchos, que hagan el trabajo de, digamos, discipulado. Y es cierto, porque la Biblia en la Gran Comisión, Mateo 28 dice, predicar el Evangelio, bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas. ¿Cómo estos hermanos que predican podrán enseñar? No pueden. Es mucho trabajo, pero es muy necesario. Es inmunizar, enseñar es inmunizar contra todas esas plagas de carácter espiritual que fácilmente pueden destruir la salud que ya obtuvieron aquellos que recibieron la sana doctrina. Han vivido tal vez por un tiempo y luego viene alguien y dice otra cosa. Y esos que engañan tienen una habilidad única. Por algo Satanás logró lo que logró en el huerto del Edén. Yo no voy a ir a detalles de esto, pero es un hecho que Satanás tiene mucha diplomacia. Usted dice las cosas, sí, pero usted, y está bien lo que usted dice, pero hay otra forma de decir. Es decir, hay que adular un poco realmente lo que quieren decir. Pero yo no sirvo para eso, simplemente. Creo que uno tiene que, ahí en la carta de los Corintios, el apóstol Pablo les habla de una manera tan tajante, tan terminante. Y yo no vi en ningún personaje de la Biblia, comenzando ya con Moisés en adelante, todos los hombres a quienes Dios llamó, a quienes Dios equipó para que proclaman el Evangelio, eran tajantes, terminantes, sabían lo que enseñaban. Nunca andaban, arriba y abajo, no. Ellos directamente enseñaban lo que sabían que era la verdad. No vale la pena. Hay médicos, por ejemplo. Una hermana me dijo allá en California que yo la conocí hace mucho tiempo porque era parte de nuestro trabajo en la onda corta. Estuvimos hablando, cuando uno ya se hace un poco antiguo, habla de enfermedades y de todas esas cosas. Y pregúntele al hermano Rogelio.
Bueno, y ella decía, no sé qué problema hay, algo, si era tipo migraña o algo así, no me acuerdo. Y digo, ¿y qué te dicen los médicos? Sí, la doctora me dijo, mire, te voy a prescribir 2 cosas, toma las 2, vamos a ver cuál te va a hacer bien. ¿Cómo se entiende esto? Si va a tomar las 2, al mismo tiempo, ¿cuál de ellas hizo el bien? Y esto no en un país del tercer mundo. A mí me dijo algo, usted ya está en la tercera edad. No, estoy en la 7ª. No tengo ningún problema de ser antiguo. Porque todo lo antiguo es mejor que lo nuevo. Así que yo no tengo problema con eso. No se preocupen por esa parte. Ahora, yo no sé cómo le fue después, pero ella dijo, nunca más voy a ir a ver a esa doctora. Tal vez lo que ella quería decir es, toma esto, si no te hace bien, deja y toma la otra. Pero la señora esta no me dijo en esa forma. Así que yo quedé totalmente confundido y no sabía cómo interpretar eso, porque creí que un médico no puede hacer ese tipo de receta. Dar esto y aquello, tómalo y veamos qué te hará bien, si te hará bien. De esa forma, si es así, yo mejor me quedo con las hierbas que prescriben acá por cualquier lado. Y pruebo una, y si no me hace bien, pruebo la otra. Si tampoco me hace bien, hasta que venga una que me mata. Si no, ¿qué voy a hacer? Permítanme leer un poco más. Volviendo a Mateo 13. Versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Ahora les habla a los apóstoles. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo, que dice que es el de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, y a 60, y a 30 por uno. A ver, ¿cuántos entienden eso de 30, 60 y tanto por uno? Él habla de, por ejemplo, trigo, tiene espigas. A mí se me ocurrió alguna vez tomar una espiga y contar cuántas semillitas tiene. No todas tienen igual cantidad, pero leyendo este texto yo sé que algo pasa con esa planta, o la tierra no era lo mejor, o el tipo de semilla no era lo mejor. Pero sí uno puede notar, es verdaderamente maravilloso leer las parábolas, y no solamente él contó parábolas, nuestro Señor. También hay muchas en el Antiguo Testamento que los hombres han dicho, y no solamente lo que nosotros ya mencionamos hoy en parte, sino que hay otras en los Evangelios y en las epístolas. Así que, y ni que hablar en Apocalipsis, hay muchos cuadros descritos en una forma no literal, porque nadie podría entender hoy, pero dice, Juan vio tal cosa. ¿Y cómo entender eso? En su época
él pudo decir eso de manera tal que se pueda entender. Pero hoy, estando nosotros como estamos, tan avanzados, tan sabios, tan, inteligentes, no vamos a retroceder a la época de cuando se escribió el Apocalipsis. Creo que tenemos que aprovechar la oportunidad que todavía nos queda, sembrar las semillas, sin importar si cae sobre buena tierra, si sobre pedregales, si entre espinos. Ese no debe ser de ninguna manera, esa no debe ser nuestra preocupación. Dejemos que Él se preocupe de esto. El Señor sabrá cómo hacerlo. Pero hagamos lo que nosotros podemos hacer, y es sembrar la semilla. Aquellos que de verdad no pueden salir por ahí al campo para predicar el Evangelio a los que necesitan, he mirado un poco algunas fotos que yo digo desafío, aún para mí. En algunos casos hay una laguna en pleno campo y hay unos chicos mirando. Y el pobre Milciades tratando de bautizar, y si la persona es un poco gorda y grande, ustedes lo vieron, él es chico y no es fácil, pero los chicos mirando es curioso para ellos, a ver qué va a hacer este muchacho con esta persona tan pesada. Pero yo creo que salió con vida, porque no escuché nada que la policía diga que fueron ahí para bautizar los protestantes y ahogaron a tal o cual persona. Pero él lo hace de cualquier manera. Y ellos mismos reclaman, necesitamos a gente que sepa hacer, que madure esta gente, discipularlos. Pero hay que saber cómo discipular. Yo no sé si aquellos que saldrían saben qué les van a decir. Primero hay que asegurarse que la persona entendió lo que es el salvo. Y aquí el factor gracia, o sea, salvos por gracia, seguridad de la salvación, es fundamental. Por allí hay que comenzar. Demostrar por las Escrituras que así es. ¿Por qué los cristianos estaban tan contentos y felices en el origen? Porque se dieron cuenta, primero hablemos de los judíos, no necesitaban ofrecer ni cordero, ni becerros, ni tal o cual holocausto, nada. Pero ellos eran salvos por la fe en Cristo. Ellos aceptaron que el Mesías de ellos era Jesús, quien fue clavado de una cruz y murió por ellos. Ya está. Los gentiles se dieron cuenta que se les abrió la puerta, que nunca la tenían. Ellos no sabían nada de cómo debe conducirse un gentil o un cristiano ahora. Es notable lo que Jesús dijo en Juan capítulo 10, cuando Él dice, ya de antemano, tenía su grey, su rebaño, que eran los judíos, pero ahora habrían dos. Dice, versículo 14 del capítulo 10 de Juan, yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, y estas otras ovejas somos los gentiles. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. No llegó todavía el tiempo. Usted y yo y todos nosotros formaremos, ya estamos formando, lo único que no estamos juntos. Pero una vez que estemos con el Señor, todos estaremos allí, siendo un solo rebaño
y teniendo a un pastor. Repito, ya lo tenemos. Él es nuestro pastor ya mismo. No hay que esperar. Lo que pasa es que no estamos seguros porque no vemos. No es necesario ver. Él hizo esto ya sin nuestra intervención. Está aumentando el rebaño de Él, muy especialmente entre los gentiles. Es notable esto. Es de verdad único que aquellos que tendrían que ser los primeros, da la impresión que los judíos piensan que ellos terminaron su parte. Ahora ellos colocaron la base, nos dieron la Biblia, hay muchos gentiles que forman parte de la iglesia, sigan ustedes. Ellos no dicen esto, pero es la impresión que uno recoge. Bien, vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias al Señor. Padre amado, gracias te damos por el privilegio que tenemos de hablar contigo, hablar de ti, enseñar tu palabra, proclamar el Evangelio, permitir de esta manera que se cumpla la gran comisión. Tú nos has encargado esta tarea, no podemos perder el tiempo. Pedimos por la iglesia tuya y nosotros somos parte de ella aquí en Ñembuy. Pedimos, Señor, que también nuestros hermanos que están en otros lugares, como el caso de Natalio, nuestro hermano Roque, que virtualmente todos los fines de semana viaja a ese lugar para ayudar a los hermanos allí, y también por lo que hacen los misioneros, que no nos piden nada, solamente literatura, y aún muchas veces están dispuestos a pagar por eso y hacer las cosas por su cuenta. Pero tú siempre les provees lo necesario. Despierta en nosotros esa inquietud para que estemos dispuestos a tomar parte en una tarea tan noble y tan única. Pedimos y agradecemos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.